С образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность. Desde el punto de vista occidental, Mikhail Gorbachov pasó a la historia como una de las figuras más importantes de la política internacional por ser uno de los artífices del final de la Guerra Fría y también del fin de la tensión nuclear latente entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Pero en su país, en Rusia, es visto como el causante de la disolución de la Unión Soviética y también de la crisis económica y política que vino tras el colapso de la Unión. Sin importar del lado desde donde se le mire, lo cierto es que imaginó un mundo completamente diferente al que le tocó vivir, o por lo menos al mundo que le tocó gobernar. Planteó reformas y la necesidad de un cambio para su país, la Unión Soviética, para que éste siguiera siendo una potencia competitiva en un mundo que cada vez estaba más interconectado y se abría cada vez más, y donde los valores de los individuos cobraban mucho más peso. Veamos algunos datos importantes, algunos datos destacados. Mikhail Gorbachov nació en 1931 en una familia campesina y llegó a la cima de la Unión Soviética, y desde allí presenció su colapso y la desaparición. Llegó al poder en 1985 e inició un diálogo sin precedentes con Estados Unidos y firmó también un tratado bilateral para reducir las armas nucleares entre estos dos países. Representó una nueva era para el Partido Comunista en la Unión Soviética y propuso reformas y también cambios, tanto en asuntos internos como externos. En 1988 retiró las tropas soviéticas de Afganistán. En 1990 recibió el Premio Nobel de Paz por el cambio que instó en las relaciones entre Occidente y la Unión Soviética. En agosto de 1991, Gorbachov resistió un intento de golpe de Estado por parte de los más conservadores del gobierno. Bajo presión, dimitió del cargo y la Unión Soviética desapareció, dando origen a 15 repúblicas independientes. Intentó poner en marcha la economía soviética estancada y poco modernizada en diferentes aspectos. Para ellos, Gorbachov propuso una combinación de reestructuración y transparencia, unos conceptos muy conocidos como glasnost y perestroika, que son dos palabras que eternamente van a estar ligadas a Mikhail Gorbachov. ¿De qué se trata? Pues lo vamos a ver entonces en el siguiente informe. ¿Qué es perestroika y glasnost? Mikhail Gorbachov pasará a la historia por su intento de reformar la Unión Soviética. Cuando este mandatario llegó al poder en 1985 como secretario general del Partido Comunista, se encontró una nación estancada por décadas de inmovilismo y emprendió una serie de reformas que cambiarían el destino de su país para siempre, aunque no de la forma que él esperaba. Sus pilares de cambio fueron la perestroika, una reforma que pretendía traer aperturismo económico, y el glasnost, que abriría políticamente a la URSS. Necesitamos más emprendimiento, más democracia, más organización y disciplina. Entonces podremos llevar a la perestroika a toda velocidad y dar un nuevo impulso al desarrollo del socialismo. Gorbachov se había mostrado muy crítico con los errores cometidos por la URSS desde la época de Stalin, pero no pretendía acabar con el socialismo. Sus reformas simplemente querían terminar con décadas de corrupción, permitir el libre mercado o no perseguir a otras corrientes ideológicas. Pero no resultaron como se esperaba. Esta nación no estaba preparada para la apertura al mercado tras décadas de economía planificada, lo que llevó al país a una profunda crisis. Además, la libertad política trajo la crítica al Partido Comunista, una tensión que degeneró en que tanto comunistas ortodoxos como prooccidentales rechazaran a Gorbachov, que sufrió un gran desgaste hasta quedar totalmente desacreditado, algo que lo llevó a renunciar a la presidencia en 1991. En esta situación, que sigue al establecimiento de la Comunidad de Estados Independientes, dejó de actuar como presidente de la Unión Soviética. Esta dimisión también supuso el final de la Unión Soviética, que terminó desintegrada en 15 nuevos estados. ¿Por qué el legado de Mikhail Gorbachov genera tantas discrepancias? ¿Está Rusia, la Rusia actual, lista para entender su legado con todas sus luces y sus sombras? ¿Es la Rusia actual cerca de esa Rusia que ideó Gorbachov con sus reformas y la transparencia? Su error fue tal vez fortalecer el papel del individuo, del ciudadano soviético, por encima del poder del Estado soviético.
¿Cómo lo va a recordar Occidente? Hoy, en el debate de France 24, Mikhail Gorbachev, héroe o traidor. Es nuestro tema de análisis y para conversar sobre este tema hemos invitado a Manolo González Moscote. Él es analista político internacional, también es periodista, fue durante muchos años corresponsal internacional en la ciudad de Moscú. Tuvo la oportunidad de entrevistar en diferentes oportunidades a Mikhail Gorbachev. También les recuerdo que ustedes hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen sus comentarios es numeral el debate F24. En YouTube también pueden seguir nuestra señal en streaming y pueden participar en el chat en vivo. Y también aprovecho para saludar a las personas que nos están escuchando a través del podcast. Todos los contenidos de nuestro programa ya están disponibles en diferentes plataformas. Ustedes nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Pues le doy la bienvenida entonces a Manolo. Gracias por estar con nosotros. Manolo, un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Y punto de partida, como me gusta llamar a la primera pregunta para conocer las posiciones de nuestros invitados. Panorama general, pregunta obligada en este tipo de casos, Manolo. El legado, lo positivo y lo negativo que dejó Mikhail Gorbachev para la historia del siglo XX. Santiago, gracias por la... Bueno, básicamente Mikhail Gorbachev le deja un gran legado a la humanidad. ¿Cuál es el legado de la humanidad? Dos palabras claves que siempre mencionó en todo escenario y se llaman libertad y democracia. Dos palabras que hoy Rusia no tiene, no cuenta y que Putin prácticamente ha enterrado como parte de enterrar también el legado de Mikhail Gorbachev, de hacer la paz con Occidente, de llevarse bien con Occidente, y obviamente esto pondría en buenos patines, en buenas ruedas a Rusia con el mundo, cosa que hoy no está sucediendo por todo lo que todos conocemos, lo que ha hecho Vladimir Putin. Lo cierto es que Mikhail Gorbachev tuvo la gran oportunidad de hacer un nuevo país que no lo alcanzó a lograr. ¿Cuál era el nuevo país? Quería una Unión Soviética con un nuevo matiz, con el matiz, como tú inicialmente lo anunciabas, esto de la gente por encima del Estado y demás. Quería una Unión Soviética no comunista ni socialista, porque eso no existe ni ha existido nunca. Existen franquicias que utilizan el socialismo, el comunismo para disfrazar esas magistrales, extraordinarias y loquísimas dictaduras que hay por todo el mundo. Lo cierto es que él quería un país tipo la Unión Europea. Sí. Ese tipo de convenios entre los países, entre las 15 repúblicas que hacían parte de la Unión Soviética. Pero bueno, las cosas no se dieron, Santiago, porque la gente entendió otra cosa, que era mejor la oportunidad de separarse, cada una de las repúblicas, escoger su camino, que era lo que realmente todos pretendían y querían cuando él esbozó en el pleno del Partido Comunista en abril del año 85, esto de la perestroika, claro. Eso de cambiar y la glasnost, transparencia, para que todo el mundo local e internacional viera lo que estaba pasando dentro del país y tuviesen confianza en los rusos, confianza que te digo hoy ya no existe. Manolo, usted menciona dos conceptos como parte de este legado y es la libertad y la democracia. ¿Esto no era completamente opuesto a lo que tenía la Unión Soviética como propósito a nivel político? Precisamente uno de los temas que le criticaban a la Unión Soviética era la falta de libertades para los ciudadanos y fuera de eso la ausencia de procesos democráticos, aunque hay que decir que los ciudadanos soviéticos participaron en unos referendos o en unas consultas precisamente para expresar su opinión sobre permanecer o no dentro de la Unión Soviética, y esto pues se puede considerar como un proceso democrático. Pero esto iba completamente en contra de lo que se veía de la Unión Soviética. ¿Él chocaba con el sistema? Bueno, mira, te voy a contar algo bastante curioso. Mikhail Gorbachev desde el año 78 fue perfilado, fue utilizado y fue enseñado porque le vieron el carácter, le vieron la calidad humana que tenía, la facilidad de entendimiento y que con él podrían tener una punta de lanza hacia Occidente para negociar. Pues bueno, desde el 78 comenzó a viajar, le comenzaron a enviar de viaje y comenzó a ver cómo era Occidente y cómo realmente era distinto a la propaganda que se vivía en la Unión Soviética todavía en ese momento, ¿verdad? Y ahí es donde él aprende y se da cuenta de que la Unión Soviética tiene un proceso retardatriz, una rueda retardatriz, mientras que Occidente lleva una rueda de progreso y desarrollo muy adelantada
frente a lo que él vivía y tenía en la Unión Soviética y lo que él pensaba que era el mundo. Porque lo que pasa en este país, en estos tipos de dictadura, cuando la gente no sabe, no conoce, piensa que lo que está viendo internamente es lo mejor que hay para elegir, ¿verdad? Bueno, Mikhail Gorbachev supo hacer la elección. Cuando él llega, después de todos estos viajes, Inglaterra, la Europa del Este, del Oeste, se da cuenta de que hay falencias muy graves, de que el sistema no funciona, de que la Unión Soviética es todo un sistema anticuado, absolutamente de todo, y es cuando piensa en estas grandes reformas y en estos grandes cambios. Fíjate, lo mandaron para que aprendiera más y pudiera enfrentar a Occidente, y terminó precisamente entendiendo que como en Occidente se vivía, tenían que vivir también los soviéticos así. Y es cuando él, en el 85, comienza a esbozar su plan. Pero te repito, todo esto se le salió de la mano. Sí. A él se le salió la Unión Soviética de las manos. No alcanzó a hacer que entendieran que lo que él buscaba y pretendía era el bienestar general. Esto iba en contraposición, como tú dices, de todos los lineamientos de la Unión Soviética. Una dictadura, la Unión Soviética, no había libertades, no había partidos, no había ninguna clase de democracia, era nomenclatura que tú tenías que elegir o elegir al candidato que te ponían. Sí. Tú no tenías absolutamente de ninguna clase, ¿no? Manolo, lo invito para que hagamos una pequeña pausa y vamos a dar la bienvenida a Claudio Igerflom. Él se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, es especialista en historia política y social rusa, también es director de la licenciatura en historia y de la maestría en historia conceptual de la Universidad Nacional San Martín. Él se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y se conecta desde la capital argentina para incorporarse a este análisis, a esta conversación. Claudio, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en el programa y le pongo entonces sobre la mesa el mismo punto de partida que le puse a Manolo, y es desde su perspectiva, panorama general del legado de lo que deja Mikhail Gorbachev, lo positivo y lo negativo. Bueno, el legado, la parte positiva es muy superior a los elementos que puedan considerarse negativos. Lo primero que hay que decir es que la derrota política final de Gorbachev y ahora su fallecimiento es un golpe muy duro para los sectores democráticos que en Rusia están conociendo una de sus horas más negras. Claudio, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Estábamos conversando con Manolo sobre los conceptos de libertad y democracia que fueron parte de ese legado que deja Mikhail Gorbachev y que eran valores que no estaban presentes en la entonces Unión Soviética. A mí me llama la atención el concepto que él tenía de esa sociedad que debía cambiar, Claudio, y él le daba una mayor prioridad al individuo, al ciudadano soviético, de darle precisamente libertades, voz, una capacidad de actuar por encima del Estado soviético, que era también completamente contrario a las reglas o a lo que había instaurado este sistema en la Unión Soviética. Este fue parte de desencadenar esa fractura dentro del partido, dentro de la sociedad y bueno, y las consecuencias que trajo hoy en día una prioridad del ciudadano, del individuo por encima del Estado. Bueno, es cierto que Gorbachev, por un lado, es fiel a las ideas del socialismo, en que él entendía como un ensanchamiento del liberalismo político en dirección social. O sea, el régimen comunista había desalentado, había despolitizado a los individuos, a la población, había desinteresado a los actores de la economía, el régimen iba derecho al muro, iba derecho al colapso, y Gorbachev era uno de los pocos dirigentes del país que entendió que había que enfrentar ese tipo de crisis que no era coyuntural, sino era sistémica, y efectivamente, como usted lo dice, restaurar la iniciativa ciudadana dentro de lo que él pensaba que tenían que ser las reglas de distribución de la riqueza, y en ese sentido él pensaba que los ciudadanos, o sea, los individuos tenían que ser ciudadanos activos de la política. Manolo, retomo la conexión con usted. Le pregunto por esa serie de cambios que él planteaba. Usted mencionaba que uno de
de estos propósitos que él tenía era precisamente mantener la Unión Soviética conformada con las 15 repúblicas, pero también había cierto malestar en algunas de las repúblicas y comenzaba a haber estos pequeños estallidos de nacionalismo, sobre todo en los 3 estados bálticos y en algunos países en el Cáucaso. Esto también fue un fallo de la lectura de él, entender que había países que no se sentían identificados con este modelo comunista y sobre todo por la forma como habían sido incorporados a la Unión. Hablo específicamente de esos 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Bueno, mírate, Santiago, aquí hay algo bien interesante que tú has mencionado y tiene que ver con esos 3 estados que mencionas. La incorporación de ellos nunca se sintieron cómodos. ¿Por qué? Porque ellos siempre fueron europeos. Lo mismo pasó con Ucrania. Ucrania siempre se sintió europea dentro de la Unión Soviética. Aparte, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el origen del problema en Ucrania para que lo entendamos? Es que cuando los rusos comandan la Unión Soviética, cada uno de los directores del Partido Comunista, cada uno de los secretarios del Partido Comunista de cada una de las repúblicas, hoy países, en esas repúblicas estaba siempre de segundo al mando un ruso. O sea, los rusos tenían a todos los rusos en todas las demás 14 repúblicas dirigiendo y mandando. Aparte de eso, la forma como lo hacían eran prácticamente segundos, pero en la espalda, pero realmente estaban mandando. ¿Cómo mandaban? Era la gran pregunta del millón. Estos países siempre se sintieron humillados ante los dictados de Moscú. Nunca se sintieron cómodos porque lo que se sentían era avasallados, más no socios en propiedad. Este era el gran problema que tenían ellos y en lo cual se sentían. A ellos les impusieron. Ustedes, los del Prebáltico, producen buenas leches, tienen buen ganado vacuno, bovino. Ustedes van a producir dulces y demás cosas y leche y todo lo que necesita la Unión Soviética. Ustedes, ucranianos, tienen buenos campos, vamos a producir campos para la Unión Soviética. Ustedes tienen buenos cerebros ucranianos, vamos a ponerlos en los laboratorios mejores para producir armas nucleares y demás. Aquí las mejores máquinas y aviones los van a hacer ustedes. Entonces, esto le molestó muchísimo a las repúblicas, la forma, tanto así que Ucrania, por ejemplo, tuvo una colectivización del campo amarga y triste y que terminó en una hambruna porque Stalin le cambió el sistema de producción porque ellos no se adaptaron nunca a la Unión Soviética, a esto de la colectivización del campo, y por eso fueron llamados paria dentro de la Unión Soviética. Así las cosas, como tú ves, no era cómodo, y por esto comienza la República. Cuando se les dio la oportunidad, cuando Mikhail Gorbachev esboza esto de la libertad y la democracia, muchos entendieron que era la gran oportunidad más bien de disolver toda esta historia llamada Unión Soviética. Claudio, esto lo que nos deja ver entonces es que pese a este intento de mantener una sociedad igualitaria, de tener 0 preferencias dentro de los 15 estados integrantes de la Unión Soviética, sí se notaba algunas diferencias entre las repúblicas y esto generaba cierta inconformidad e incomodidad. Había países mucho más desarrollados en términos industriales. Hablo, por ejemplo, de Ucrania o Belarus o incluso los 3 estados bálticos. Si lo comparamos, por ejemplo, con Armenia o con Azerbaiyán, que tenía industria petrolera, o con Tayikistán, que es un país sumamente rural y montañoso y al día de hoy sigue siendo un país con bastantes dificultades económicas. ¿Estas diferencias económicas dentro de las repúblicas también ya estaban generando grietas al interior de la URSS? Claro, en ese sentido Manolo tiene razón, perdón que lo llame Manolo, pero como lo llaman Manolo, señor González, me permito usar la misma palabra. Mire, creo que podemos diferenciar algo. Hay algunos países que habían sido incorporados, conquistados, colonizados ya en la época zarista. Todo no es culpa de la Unión Soviética. La Unión Soviética hereda una serie de regiones que habían sido incorporadas por el zarismo. Cuando digo incorporadas me refiero al colonialismo. Efectivamente, la centralización extrema del poder político y económico, la planificación hasta los últimos detalles de la economía y esa superioridad rusa que se manifestaba a través del número 2 de cada república, como lo recordaba Manolo, o por ejemplo, el hecho de que en Ucrania
en la universidad había que enseñar en ruso y no en ucraniano, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, digamos que hacía nacer un malestar evidente. Malestar que, por otro lado, hay que recordar, estaba equilibrado por otros factores, porque la Revolución de Octubre trajo para todos esos países un ascensor social formidable, alfabetizó, instaló economías, industrializó. Digamos que había toda una masa campesina que había vivido en la servidumbre hasta 1861, que fue emancipada luego sin las tierras. El poder soviético, cuando hizo la revolución, lo primero que hizo Lenin fue firmar el decreto de la paz, que era demandada por toda la población, y el segundo fue entregar la tierra a los campesinos. Eso creó una base social para el régimen. El problema es que el régimen agotó sus posibilidades de ascensor social en los años 60. No sé si esta expresión ascensor social es clara. Nosotros la usamos para decir el ascenso del bienestar de las masas populares, ¿no? Claro. Eso ya a mediados de los 60 no funcionaba más, y no funcionaba más, por un lado, por la dictadura política, la falta total de libertades de opinión, de prensa, de religión, etcétera, y por el otro lado, por una economía severamente, rigurosamente manejada desde el centro, con el caos que seguía, porque las burocracias y las élites de cada región, ¿cómo hacían para enriquecerse? Tenían que falsificar los datos. Entonces, yo recuerdo, porque estaba en Moscú en esos años, Gorbachov le pregunta a la máxima autoridad en sociología de la Unión Soviética cuáles son las realidades económicas, necesita datos, necesita estadísticas. Y esta académica, esta señora, le dice: camarada, no le puedo dar esos datos porque no los tenemos, todo es falso, todo es falso. Había que cubrir la corrupción Sí. falsificando los datos. Eso fue uno de los grandes problemas que enfrentó Gorbachov, y el otro Sí. problema, bueno, fue la resistencia de los sectores conservadores y del complejo militar-industrial. Claro, justamente para allá iba la pregunta que le quería hacer a Manolo sobre cuál podría haber sido el error de cálculo de Gorbachov en estas reformas, en este plan tan ambicioso, si fue precisamente no contar dentro de este plan con la línea más dura o conservadora del partido, y también, no sobra decir, la línea más privilegiada dentro de esta sociedad soviética a la hora de proponer estas reformas. Tal vez esto fue lo que le jugó en contra. ¿Cómo lo vio usted, Manolo? Mira, Santiago, hay que entender algo muy lógico y muy sencillo. Primero, él lo perfilaban, que yo te explicaba, que fue preparado para toda esta historia. Es por lo recio, por el carácter que tenía. Yo lo traté, te dije en 2 oportunidades, conversamos ampliamente de lo divino y lo humano, pero notaba en él que era recio en lo que te hablaba y la forma como te hablaba. O sea, muy amable, muy querido el anciano, pero era una persona bien complicada. ¿Qué te quiere decir esto? Él sabía, cuando en el 85, en abril, en el pleno del partido, esbozaba este proyecto, sabía que iba a chocar contra una élite, la élite más privilegiada de la sociedad. Y también sabía que iba a encontrar en los obstáculos de ellos, y que podrían ellos eventualmente sacarlos del poder, como se supo, y las teorías conspirativas de cómo murieron los anteriores a él, que no duraron mucho tiempo en el poder. Eso lo sabía él absolutamente, pero él tenía que apuntalar todo eso. No olvides que el golpe de Estado es la culminación de todas las teorías conspirativas en contra de Mikhail Gorbachov y en contra de todo lo que él buscaba y quería en la Unión Soviética. Pero está absolutamente claro lo que pensaba, lo que tenía, y era que esta élite privilegiada tendría que desaparecer de alguna manera. Y fíjate tú, aparece una figura de Yekaterinburgo, el señor Boris Yeltsin, aparece en Moscú y se convierte en un enemigo jurado de Gorbachov. Y él era una de las personas que estaba en contra de los procesos como los planteaba Gorbachov. Gorbachov planteaba el cambio de la Unión Soviética, pero no así drásticamente
ni de esa manera de acabar la Unión Soviética de la noche a la mañana. Renuncia a todo esto y permite el fin de la Unión Soviética porque él tenía una alternativa. O sacaba los tanques para reprimir, para masacrar al pueblo y seguir con la historia de la Unión Soviética, o simplemente permitía que esto pasara. Y prefirió lo otro, incluso hasta su propia muerte, cuando fue allí confinado en Crimea en ese famoso golpe de Estado. Y cuando aparecieron estos señores en la sala, yo estaba allí como uno de los periodistas de internacionales, cuando dijeron: mi amigo Mikhail Gorbachev se retira del poder, no puede seguir porque está enfermo. Entonces, toda esta historia, cuando uno ve aquello, dice: no, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí con Mikhail Gorbachev? Y es cuando tú entiendes que esto es un golpe de Estado y que ellos eran los que tenía justamente Mikhail Gorbachev que antes cortarles la cabeza para seguir adelante en los cambios, y ellos se lo impidieron enormemente. Créeme que uno de los obstáculos grandes que él tuvo para sus reformas fueron estos señores. Sí, necesitaban una figura sobre la que recayera todos los señalamientos por los hechos que estaban aconteciendo. Claudio, esto tal vez es una de las preguntas que más se hace uno cuando lee la historia, la biografía de Mikhail Gorbachev, y es la perspectiva que hay de él en Occidente y la perspectiva que hay de él en Rusia, precisamente por los hechos que transcurrieron allí y esas dificultades económicas y políticas que hubo una vez colapsó la Unión Soviética. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué los rusos no pueden entender y verlo desde la misma perspectiva que lo vemos en Occidente, donde se le ve, incluso hasta un premio Nobel se le dio por haber apostado por la cercanía entre el mundo occidental y la Unión Soviética y por apagar la Guerra Fría? Bueno, me parece que en Occidente hubo un respiro. Los años 80 fueron la segunda mitad de los 80, para ser más preciso, donde empezamos a pensar que, bueno, se terminaba la Guerra Fría, que la paz se estaba asegurando, que podía haber un desarme nuclear, el futuro aparecía esclarecido, lindo, y la caída del muro vino a coronar ese optimismo. La visión del interior es diferente porque las reformas no traen inmediatamente progreso o bienestar. Hay dos tipos de reformas. Están las reformas políticas que fueron aprobadas por la inmensa mayoría, la liberación de los presos políticos, la eliminación de la censura, la multiplicidad de candidaturas políticas, etcétera. Las reformas económicas son más difíciles de transitar, los resultados llegan más tarde, y a esto se suma una cierta, un cierto hábito muy importante. La Unión Soviética era la patria común para mucha gente, para una gran cantidad de los pueblos soviéticos y del pueblo ruso en particular, que se sentía el hermano mayor. Sí. La guerra había afianzado y consolidado esos lazos, no hay que olvidarlo. Entonces, cuando hay caos, cuando hay descontento, tiene que concentrarse en alguna persona. Y bueno, muchas veces sabemos que los dirigentes pueden tener buenas intenciones y cuando hay problemas se revierte la Sí. relación de fuerzas, ¿no? Sí, eso pasa no solamente en la Unión Soviética, sino también en América Latina. Manolo, paso a preguntarle un poco por el escenario actual. Lo que estamos viendo de la Rusia actual es un escenario completamente opuesto a ese deseo que tenía Mikhail Gorbachev de una Unión Soviética o de una Rusia dentro de la Unión Soviética con muchas más libertades. ¿Cómo analizar lo que está sucediendo con este país en este momento y ese legado que estaba tratando de dejar Mikhail Gorbachev en ese momento? Bueno, me dicen que perdimos la conexión con Manolo, vamos a retomarla, entonces le traslado la pregunta a Claudio, que es nuestro otro invitado en la ciudad de Buenos Aires, sobre lo que está sucediendo en Rusia en este momento. Usted mencionaba que está en uno de los momentos más oscuros de su historia. ¿Cómo entender entonces que se está devolviendo este país en el tiempo prácticamente? Está volviendo a escenarios justamente de la antigua Unión Soviética.
y más atrás todavía de Rusia. Fíjese que el otro día el presidente del Consejo Constitucional de la Federación de Rusia, máxima autoridad en asuntos legales, escribió un artículo a propósito de la guerra contra Ucrania, donde lamenta la emancipación de la servidumbre de 1861, porque dice que cuando el campesinado estaba en la servidumbre, bueno, tenía conflictos con los propietarios de las tierras, pero al ser liberado de esos propietarios, se volcaron contra el gobierno. Y él plantea que la servidumbre puede ser un lazo espiritual entre el pueblo y el poder. Esto es, esto es parte de los valores que el señor Putin nos ofrece a nosotros. A esto se le asocia que el Kremlin piensa hoy en términos de fidelidad a la historia rusa y al Estado ruso. O sea, la fidelidad a la tradición zarista, a la tradición imperial. Y en ese sentido, la disolución de la Unión Soviética es vivida por ellos como una tragedia, porque ya no son, dicen, la gran potencia que fue la Unión Soviética. ¿Cuál es el objetivo? No es Ucrania. Ucrania es un daño colateral. Lo que ellos plantean es que Rusia tiene que ser de nuevo Sí. una gran potencia y en particular la potencia hegemónica que reemplace a los Estados Unidos. En ese orden de ideas, Claudio, lo que uno puede analizar es que ambos personajes, tanto Putin como Gorbachev, le apuestan a un cambio o le apostaron en su momento a un cambio precisamente para provocar o buscar un nuevo orden mundial. ¿Cómo se puede analizar ese escenario actual? ¿Cuál es ese orden mundial que está buscando Putin, habiendo dejado todo este legado que llevaba Rusia de un país en transición hacia la democracia, una economía de mercado y poco a poco escalando nuevamente para ser un país líder a nivel internacional? Mire, desde hace una veintena de años por lo menos, el mundo es multilateral en el sentido de la dirección. En los años 90 el caos ruso hizo que los Estados Unidos fuesen realmente la única potencia que dirigía. Eso se relativizó mucho a partir del principio de este siglo y nosotros sabemos hoy que no se pueden resolver los problemas internacionales sin la presencia rusa. Fíjese lo que pasó en Siria, por ejemplo, donde Claro. los rusos llevaron al dictador sirio. Y el tercer participante en esto es China. Entonces, no es que hoy los Estados Unidos hacen lo que pueden, no lo que quieren. Es un mundo multipolar. Cambiar el orden del mundo significa para los rusos, o no para los rusos en general, para Putin y su camarilla, significa reemplazar a Occidente y Sí. tener una alianza con China. La perspectiva de Claudio, le hago la misma pregunta a Manolo. La impresión es que tiene sobre este punto de quiebre en el orden mundial que le apostaban tanto Putin como Gorbachev en sus diferentes épocas. ¿Cómo entender ese orden mundial de hoy en día propuesto por Putin a través de los actos que estamos viendo en los últimos meses en Ucrania y en diferentes escenarios internacionales, que deja de lado todo lo que trató de buscar el colapso de la Unión Soviética? Mira, hay algo que hay que entender muy interesante. Cuando Mikhail Gorbachev le dice a el señor Reagan, vamos a destruir las armas en Reykjavik, fue famosa esa cita, vamos a destruir las armas pasivas, vamos a destruir las armas nucleares de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se abre una perspectiva y, como decía el colega desde Argentina, muy claro, se entendía que el mundo en ese momento comenzaba a dormir más tranquilo y respiraba más tranquilo, porque una hecatombe nuclear ya no sobrevendría después a esto de la Guerra Fría. En ese momento, Mikhail Gorbachev sentaba una base grande para decir: queremos integrarnos al mundo, queremos la paz y obviamente queremos la colaboración y la hermandad entre todos. Exactamente, no se hablaba de un mundo ni unipolar ni multipolar. El que acuñó esta palabra de mundo multipolar fue Boris Yeltsin,
cuando en uno de sus arranques de borrachera y locura se fue a China y allí justamente con Le Pen y demás y toda esta camarilla china les dijo: el mundo necesita no un poder unipolar, sino multipolar. Allí comienza entonces Putin también a ver y a entender que el mundo necesita un contrapeso, porque Claro. como decía el colega, no existía ese contrapeso en ese momento cuando la Unión Soviética se acaba. Existió una especie de vacío en el mundo. Entonces, viene Putin y entiende absolutamente todo esto y comienza lentamente a labrar un destino de Rusia hacia Europa, a proponer un Stream 1, a proponer un Stream 2, a venderles gas, a venderse como el gran socio fiable para el resto de la vida. Y se les muestra que les dio a vender grano el resto de la vida y Sí. que Europa se el administrador de bienes y servicios a Rusia. Lo que Claro. estaba haciendo, atendiendo una cama para precisamente Sí. luego montar el zarpazo que acaba de pasar en Ucrania. ¿Y qué te quiere decir a la vuelta de la esquina? Crear un nuevo orden mundial teniendo a Europa a los pies arrodillada, porque quieras tú o no quieras, Santiago, Sí, en Manolo. este momento está arrodillada ante Putin. ¿Por qué? Porque el petróleo y el gas todavía se necesita en Europa que vaya fluyendo por Sí, los Manolo. ductos rusos. Eso es realmente lo que Bueno. pensaba Putin, crear un nuevo orden mundial con Irán, con China, con India, con los Sí, BRICS, Manolo. ordenado. Y él ahí Claudio, Manolo, se me acaba el tiempo. Este tema nos hubiera dado para 2 programas para analizar los diferentes temas relacionados con la vida de Mikhail Gorbachev. Yo les agradezco haber estado con nosotros, haber hecho este análisis y haber expuesto sus teorías sobre el papel que jugó este político a lo largo del siglo XXI. Gracias por haber estado con nosotros y ustedes también. Gracias por su sintonía. Sigan con France 24.